Bienvenidos al Festival de Diseño y Fotografía 2023. Yo soy la profesora Ángeles Marrero. Es un placer tenerlos aquí en esta charla que va a ser tan especial. El día de mañana también tenemos dos actividades con Javier del Valle, Sin Flash, por favor, y con Patricia Jiménez, Amo a mi cliente, asterisco, ciertas restricciones aplican. Y sí, se van a identificar muchos con eso. Y el jueves en la Feria de Color, Arte en Vivo, en la Plaza de la Escultura y la Plaza de Gladiadores. Los invito a que pasen por allí, hablen con los artistas. Creo que todavía quedan 2 o 3 espacios si alguien quiere aplicar. Le envían un email a actividades. Ok, pues lo vemos ahorita. Pues nada, antes de comenzar, quisiera reconocer la presencia de los profesores que están por aquí apoyando la actividad. La profesora Susana Izarri, la tengo aquí de frente, muchas gracias. Doctora Villalonga, Milton González, Farrique Pesquera, la profesora Chara Ortiz, Berrío, ¿dónde? Luis Berrías, el profesor Pedro Díaz, José Santiago, Kenneth Senkis, profesor Rodríguez, Sanabria. ¿Se me quedó alguno? Pues muchas gracias por apoyar no solamente a los estudiantes de bachillerato, sino a estos 4 jóvenes que son del programa. Ay, la profesora, sí. Pero hoy tú cuentas del otro lado. Que son del programa graduado de la institución. Antes de comenzar, le quiero leer brevemente con quienes van a estar aquí el día de hoy, que es Alejandro Torres Fontanes, lo tengo por aquí. Los 4 valientes. El proyecto empezó con 7, terminaron 4. Esos son sus trabajos. Alejandro es una persona que le dedica tiempo y entusiasmo al proyecto que elige. Para el futuro, quiere desarrollar su página web para vender y mostrar sus trabajos de diseño gráfico y ropa rediseñada. Tenemos a Paula Vélez. Paula es artista digital, animadora y profesora de Atlantic. ¿Es profesora de alguno de ustedes? Están acumulando puntos, ¿viste? A través de su carrera ha podido trabajar como animadora en 3D en estudios locales de Puerto Rico y tuvo la oportunidad de dirigir y producir un corto animado que participó en varios festivales de cine. Y tenemos a Natalia Carrasquillo Marrero, artista digital que se ha especializado en ilustración digital y diseño gráfico. Su pasión es crear arte llamativo e interactivo mediante el uso de color y de tipografías experimentales. Gracias a varios de los proyectos dados en esta maestría ha podido tener la experiencia de crear portadas de libros y espera entrar en ese campo más adelante en su carrera como artista gráfico. Y por último tenemos a Kaylee Soto Díaz, ilustradora, artista digital, actualmente labora en la Oficina de Información, estudiante de maestría, Dungeon Master, y en su futuro quiere ser educadora y poder vender arte e ilustraciones en convenciones y eventos. Pues para iniciar entiendo que va a empezar Paola y quiero presentar al profesor que inició este proyecto. Fue un proyecto en la clase de maestría del profesor Milton González, que está hoy con nosotros para dar junto a Paola una breve introducción de qué es éfrasis inversos. Buenos días, buenas tardes, perdóname. Yo no sé qué momento del día estoy. Pues sí, me alegro mucho de verlos a todos ustedes aquí. Gracias por apoyarnos y apoyar las actividades de la universidad y de nosotros como estudiantes posgraduados. Este proyecto fue uno de los, yo creo que fue el proyecto como que de midterm de la clase de foro graduado con el profesor Milton González. Y este proyecto se trataba sobre coger un concepto que se llama éxfrasis y como que hacer un reinvento, como que lo que se le llama un éxfrasis inverso. Para explicar, éxfrasis significa cuando tú coges una representación artística, una obra, y la conviertes en una representación literaria. Cuando, por ejemplo, tú describen una pintura en un libro, en un poema, en cualquier obra literaria donde hayan describido, ¿verdad? Utilizando palabras, algún tipo de representación visual artístico, eso es lo que se le llama a éxfrasis. Entonces, en la clase,
lo que quería hacer el profesor Milton González es coger esa misma práctica y como que virarla para que sea éfrasis inverso, donde cogemos una obra literaria, un trabajo literario de algún artista, poeta, escritor, you name it, después de que sea literario, y entonces hacerlo o traerlo al plano visual. So, teníamos que coger alguna obra de algún artista literario y entonces hacer nuestra propia propuesta gráfica sobre o basado en esa obra literaria. Los voy a dejar un momentito con el profesor Milton González, que quería decir unas palabras. Sí, muchas gracias. Yo creo que Paola ha descrito, ¿verdad?, en términos generales lo que se hizo en el proyecto. Sin embargo, me gustaría agregar algunos puntos. El éfrasis también incluía el partir de textos musicales, ¿verdad?, de una pieza musical, sobre todo la obra de ella misma, que parte de la canción de Tony Croato, Temporal, Temporal. Cosa que fue bien interesante porque entonces tiene que incorporar ese tema con el estilo artístico estudiado, y eso era parte del programa, ¿verdad? Del programa del curso, del programa del proyecto. Había que utilizar como referencia estilos y las características de un estilo de partida, ¿verdad? Y utilizarlo como plataforma de lanzamiento y traerlo al aspecto visual. Esto fue un proceso, ¿verdad?, de tertulia y crítica muy interesante. Quiero reconocerle a todos los estudiantes, de verdad, que cada una de las fases de este proyecto, de las cuales aquí presentamos la imagen final y refinada, pero cada una de las fases era digna de exhibir, porque de verdad que el trabajo fue extraordinario. Y entonces, a lo largo de una serie de entregas y críticas, se desarrolló la imagen. Muchas veces de manera, vamos a decir, un reto bien fuerte, de manera disímile, ¿verdad? O que a prima facie pueden parecer incompatibles. Estilos como, por ejemplo, el movimiento que utilizó Alejandro, que es el expresionismo. No es un accidente que ese cielo rojo de Alejandro nos recuerde el grito de Munch, ¿verdad?, del pintor noruego Edvard Munch. Y entonces de esa manera fueron incorporando todos estos principios de los estilos en esa imagen final, con todo el aspecto crítico, ¿verdad?, de lo que es la teoría crítica, para respaldar las decisiones que tenían que ver con el aspecto gráfico. En general eso fue, así que los dejo otra vez con Paula. Gracias, profesor. Pues vamos a estar comenzando con Alejandro, que nos va a hablar sobre su proyecto. Pues muy buenas tardes, como mencionaron, mi nombre es Alejandro y les voy a presentar mi proyecto, La Transformación. Cuando yo empecé el proyecto, yo empecé primero escogiendo el movimiento, después el tema, comparado a mis compañeras que cogieron el tema y después el movimiento. Y es que yo tengo un amor por el expresionismo, me gusta esa idea de plasmar tus emociones inmediatamente en una obra, y leí que ellos no usaban bocetos, ellos rápido lo que sentían lo plasmaban. Obviamente para el proyecto yo tenía que hacer bocetos, tenía que ir editando y mostrando, pero un poco sobre el expresionismo es un movimiento de vanguardia. Y el foco es la persona, el ser. Mostrar el desespero, dolor, angustia, lo que siente, es rápido mostrarlo en una obra. Algunas de las obras que me inspiraron fueron estas. Está Melancholy, que es de Edvard Munch, El Grito de Edvard Munch, y Carved Chair de Ernest Ludwig. Como pueden ver en las tres, lo primero que se ve, el foco, es las personas. Lo que sienten, se puede ver su dolor, su sufrimiento. Ahora mismo no se ve, pero se puede ver ese dolor y ese sufrimiento. Pero se nota. Y en cada obra me inspiró algo. O sea, en la primera obra me inspiró el background art. O sea, las figuras del ambiente. En El Grito me inspiraron los colores, el uso de colores fuertes para el ambiente. Y en la tercera obra me gustó mucho cómo utilizaban los colores para representar la cara. O sea, ese color como que verde, amarillento, los ojos, la sombra, el azul. Era algo que me encantaba del expresionismo. ¿Puedes pasar?
Y un poco sobre el tema, yo escogí Metamorfosis, que es de Franz Kafka, que lo publicó en el 1915. La obra trata de Gregorio Samsa, el protagonista, que un día se levanta y se encuentra que está convertido en un insecto gigantesco. Y lentamente la familia se va dando cuenta y lo tratan de ayudar al principio. Pero lo van abandonando hasta que lo dejan y él muere. Y es una novela bastante triste, pero me gustó. Y el tema principal de la obra es la deshumanización de las personas. Y yo me quise enfocar mayormente en lo que es la transformación de uno mismo. O sea, lo que uno pasa emocionalmente, físicamente, espiritualmente tal vez, que uno no se lo espera. Algunas veces uno quiere cambiar, otras veces no quiere cambiar y tiene que dejar eso atrás. Tal vez es feliz, tal vez es triste, pero yo analizando lo que yo sentía cuando viene un cambio, una transformación, lo encontré triste. Es lo que yo sentía y me gusta hacer... A mí me encanta preguntarle a otras personas qué ellos piensan. Y muchos familiares decían, feliz, no sé, tendré que pasar por algo para decirte. Y no dejé que eso cambiara mi opinión. Seguí pensando que puede ser algo triste. Yo pasé por un cambio a los 11 años que me dio diabetes. Soy diabético tipo 1 y fue un cambio, al principio no físico, pero ahora sí, tengo mi máquina. La gente me pregunta como, ¿qué es eso? Y no me molesta, me encanta que me pregunten. Pero fue un cambio al principio triste, pero ahora es un cambio bueno, me gusta. Me hace feliz ser así único también. Y en el progreso de la obra, al principio yo fui mostrando al insecto, pero con las patas para adentro. No me gustaba porque yo quería dar esa sensación de cucaracha, como el insecto que escogí. Después fui buscando más referencias, así las patas cambiaron más para afuera. Quise mostrar que todavía le queda un poco de humanidad, le dejé la mano, un poco de la cara, y él tocándose la cara como que diciendo, no me queda mucho tiempo, ya lo que me queda va a desvanecer, no voy a ser macho. Fui añadiéndole color, bueno, esa es la obra final, fui añadiéndole color, haciéndole la piel amarillenta, como que enferma, añadiéndole pelito. Al principio las líneas eran bastante gruesas y se lo fui quitando y fui añadiéndole sombra, luz, para que diera esa sensación de como que asco, como que no quiere, lo que uno hace es le huye a los insectos. Puedes seguir. Y lo quise poner a mi personaje en el ambiente de afuera porque quería relacionarlo más con lo que el lado animal. Y también en las antenas quise hacerlo como si se estuviesen desvaneciendo, dándose esa sensación que ya se está yendo. El cielo lo quise hacer rojo, intenso, para mostrar la furia que algunas veces la gente tiene cuando viene un cambio que no se esperan. O sea, uno se enfogona. Yo no podía controlar lo que me pasó y estaba molesto, pero la tristeza era lo que apoderaba más. Y pues fui cambiando y editando y mientras estaba pintando y haciendo mi obra me fui dando cuenta que me estaba pintando a mí mismo. O sea, mis cejas grandes, mi pelo rizo y como que al principio fue un shock, pero uno no pinta así por pintar, uno pinta del corazón, como que no se espera lo que va a salir cuando está cambiando y editando. Y pues esa es mi obra y espero que les haya gustado, espero que les haya dado la sensación que a mí me dio cuando primero la hice y muchas gracias. Hola otra vez. Ya ustedes saben, yo soy la profesora Paula Vélez y mi trabajo en general, mi proyecto, yo lo llamé Guaman Sex, la señora de los vientos, o sea, como que el título. Cuando nos tocó, ¿verdad? Cuando el profesor nos trajo este proyecto y nos dijo que teníamos que escoger un estilo y todo eso, yo, pues, siendo bien yo, quería hacer algo bien diferente. No quería escoger uno de los estilos estudiados en clase, como era, pues, el Renacimiento, el Expresionismo, el Dadaísmo. Quería como que coger algo que para mí fuera outside the box e interesante. Quería coger algo moderno y decidí coger horror cósmico. Entonces, el horror cósmico es un subgénero de horror y está basado mayormente en el trabajo literario de Lovecraft, del autor americano H.P. Lovecraft, y es que está caracterizado primordialmente por una visión bien nihilista de la humanidad y del antropocentrismo humano. Si yo puedo describir lo que significa esto, si nosotros vamos al Renacimiento, un poquito de art history, si nosotros vamos al Renacimiento, el Renacimiento was all about, perdonen mi Spanglish,
era todo de el humano como el centro de todo. Por eso le decía antropocentrismo. El humano es el centro del universo. Y era todo sobre la perfección del cuerpo humano, de lo grandiosos que somos. El horror cósmico yo lo veo como al revés. Es poner al humano como algo súper pequeño, insignificante, al comparación de estos seres o esta mitología mucho más grande y mucho más impactante que ellos. O sea, es como que un twist. Entonces era bien interesante porque el horror cósmico empezó siendo un género literario y yo tenía que hacer como si fuera un estilo visual, y ahí estaba el challenge de el horror cósmico es un estilo visual porque originó como un estilo literario, ¿verdad? Un movimiento literario. Y entonces yo, ¿verdad? Empecé a buscar, empecé a hacer mi research y yo empecé a ver y a definir el estilo del horror cósmico como un resultado de la modernización de este género. Porque este género, empezó como un género de cuentos y de novelas, pero a la medida, ¿verdad?, que el ser humano va desarrollándose y que se popularizó en la sociedad, empezaron a coger este género y a hacer representaciones visuales que tienen sus propias características, que tienen su propio voz. Entonces, estos 3 ejemplos que yo tengo aquí son ejemplos visuales que se ven, ¿verdad?, mayormente en el género cinematográfico y de videojuegos, pero son ejemplos visuales de este estilo en la modernidad. La película Color Out of Space, que está basada en un cuento de H.P. Lovecraft. La segunda imagen es de Annihilation, la película está bien buena, la vi, tiene una Natalie Portman. Y el tercero es del videojuego Sinking City. So, todas pueden ver que tienen como que unas características comunes. ¿Puedes chequear el próximo? Ok, no, todavía no. Ok, so, estas características comunes que yo definí eran, ¿verdad? La mayoría tenían un estilo bastante hiperrealista. Yo, ¿verdad? En mi análisis del estilo visual veía que el detallismo que tenía y los colores que tenían unos colores bien dramáticos, era bien parecido al barroco, que el barroco era todo de estas como que uso dramático de la luz y de los colores. Dije hiperrealismo, barroco, surrealismo también, porque surrealismo was all about el subconsciente y todas las criaturas de fantasía y loca, ¿verdad? Que salía del inconsciente humano, pues también tenía ese elemento surrealista. Y así entonces fue que pude definir ¿verdad?, género como un estilo visual. Entonces, también tratando de como que hacer la cosa más rara y outside the box que podía pensar, escogí la canción Temporal de Tony Croato. Es una canción de Plena, por si no saben. Es, ¿verdad?, una canción, creo que se escribió en el 1977 y fue parte de un movimiento de revitalización de la plena puertorriqueña. Porque la plena puertorriqueña goes back to 1890 y pico por ahí. Pero Tony Croato y otros artistas de la época empezaron como que ¿verdad?, como que sacar música de este género para traerlo nuevamente a popularidad y exponer esta música folclórica. Interesante de Tony Croato es que él no es puertorriqueño. Yo pensaba que él era puertorriqueño. Y cuando empecé a hacer el research me di cuenta que él es italiano y él se mudó para Latinoamérica. No me recuerdo muy bien ahora por qué fue que se mudó a Latinoamérica, pero de yendo a diferentes países de Latinoamérica, cuando llegó a Puerto Rico, como que se enamoró de Puerto Rico y él era músico, entonces él hacía mucha música folclórica latinoamericana, entre ellas, ¿verdad?, con la plena puertorriqueña, y básicamente se convirtió en un célebre ¿verdad?, de los años 70 de Puerto Rico de esa época. Y encontré eso bien interesante, que como que era una persona que no era nativa de Puerto Rico, pero le encantó la cultura y adoptó esa cultura y creó uno de los temas que hoy en día, ¿verdad?, un tema muy popular y muy icónico de la plena puertorriqueña. Entonces, ¿cuál era mi concepto con eso? ¿Cómo yo iba a casar horror cósmico con Tony Croato y Plena? Pues la canción Temporal, no sé si la han escuchado, pero se trata sobre la ansiedad de este pueblo al venir de un huracán. Un temporal es un huracán. Entonces, toda la canción se trata de ¿verdad?, el artista, el que está cantando, el que está hablando, diciéndole a la gente del pueblo como que, mira, prepárate, viene el temporal,
guarda los celos, viene el temporal, eso se te va a ir a ajustes, viene el temporal. O sea, la canción está caracterizada por un sentido de ansiedad y de miedo. Y ahí fue que yo encontré la conexión con ¿verdad? Con el horror cósmico, porque el temporal, el fenómeno del huracán, era este monstruo gigante que venía antes de nosotros y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Somos powerless, básicamente. Entonces, pensando en eso y como que profundizando en eso, también quería, para casar con la idea del horror cósmico, el concepto de la plena como aspecto icónico de la cultura puertorriqueña y de lo que se define ser puertorriqueño, yo decidí buscar e indagar en la mitología taína y buscar el ícono de la mitología taína para el huracán. Y ahí fue que encontré a Guabancex, la diosa de los vientos. Ella era la diosa encargada de los huracanes y era bien interesante porque primero lo encontré súper interesante que era mujer. Eso primero. Yo siempre pensé que era hombre, como que huracán, pensaba que era hombre, pero no, es Guabancex, es una mujer. Y ella era caracterizada por ser bien iracunda. So, básicamente, cuenta la mitología que whenever Guabancex se molestaba con los mortales, me mandaba un temporal. Como que tú hiciste eso, me caes mal, vamos a hacer un temporal. Y también en la mitología de Guabancex, esta imagen que está aquí, esas son unas figuras, miren mi gente, no me recuerdo muy bien los nombres, Cuatrisquie y se me olvidó el nombre otro, porque son nombres bien extraños, pero básicamente eran como si fueran dos subdioses que estaban bajo el control de Guabancex. Uno controlaba las lluvias y el otro controlaba el trueno. So, eran como que, imagínense como sus henchmen, así como yo lo veía. Y así. Ok, sobre el proceso creativo, aquí está el primer boceto de la obra. Como ustedes pueden ver, está Guabancex en el medio. Yo estaba jugando mucho, ¿verdad? Quería jugar con ese símbolo. Dale para atrás un momentito. Ese es el símbolo taíno de Guabancex y de huracán. So, yo estaba jugando con ese juego así tipo ese. Y también tenía la presencia de los otros dos subdioses que estaban con Guabancex. Entonces, el factor principal que yo quería tener para que esto realmente se sintiera como una obra de horror cósmico era la diferencia de escala entre la diosa y los seres humanos. No sé si ustedes pueden ver por ahí, pero esta es la ciudad. O sea, es una cosa minúscula. Y eso es una de las características del horror cósmico, que no es solamente que la deidad o el monstruo sea algo grande, es que es demasiado grande. Y esa diferencia de escala es lo que define y como que enfatiza ese sentido de nada y de inferioridad del ser humano. ¿Puede ser? Entonces, aquí, ¿verdad? Va a work in progress. Ahí estaban los diseños de Cuatrisquie y el otro que se me fue el nombre. ¿Verdad? Yo quería que se vieran creepy. A mí me encantan, para mí ellos son hermosos. Pero pues yo quería que se vieran creepy. Era, ¿verdad? El que controlaba la lluvia. So, quería darle ese detalle de que estaba saliendo lluvia de los ojos y de la boca. Y el otro, pues, el que controlaba los relámpagos y los truenos. Y entonces fue ya un boceto un poquito más elaborado de la obra. Y entonces ahí terminó la obra final. Aquí no se ven muy bien los colores, está aquí. Allá se ven un poquito mejor los colores. Pero sí, decidí utilizar ese color rojo bien sangriento. Uno, por ese sentido de como que maleza y de no sé si decir crueldad, pero dramatismo y horror. Básicamente eso, ese color dramático que enfatiza el horror de la escena. Algo bien importante era que yo no quería darle una cara humana a Guabancex, porque otro elemento de horror cósmico es que es bien... Las deidades o los personajes que pueden encontrarse en esta mitología o en este estilo visual son bien foráneos. Entonces, el darle una cara que sea parecida a una cara humana
le da como que un sentido más de familiaridad, que es lo que yo no quería. Por eso es que le hice como que estas dos filas de como que ojitos de luces, y se ve entonces más incómodo porque no es reconocible. Y entonces también, pues ahí están los otros dos, uno está un poquito más lejos, y entonces abajo, yo lo que hice, ¿verdad? Para hacer la ciudad fue, esto es mitad pintura, mitad fotomontaje, porque yo lo que hice fue que cogí fotografías de un landscape y como que le hice un blend con la pintura para que machara con la foto, pero básicamente abajo se supone que sea Puerto Rico y ella está viniendo de la orilla del mar. Como ven, el scale es exactamente lo que yo quería. Ella está gigantesca y la ciudad, por lo menos en las proyecciones casi tú no las ves. Si te acercas aquí, se puede ver los buildings aquí, son como yay big los buildings. Pero sí, ese sentido de la escala era bien importante para mí, y el color pues también enfatiza ese dramatismo, y también le di los detalles, ¿verdad?, de lo del trueno y la lluvia, y pude, ¿verdad?, perfeccionar un poco esa S, y la hice que fuera como que media como de espuma, de como nube, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, huracán, una formación de nube que trae lluvia, trae destrucción, y por eso, ¿verdad?, la hice tener esa textura que se viera como tipo nube. Y esa es mi obra, espero que le haya gustado. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Kaylee y la obra que hice es La Luna. Dice 18, pero mayormente se llama La Luna. Así que, igual que Alejandro, yo escogí primero el movimiento. Yo escogí el Art Nouveau. Estéticamente era como que, wow, I love it. Y pues quería como que coger ese movimiento before anybody. Y haciendo research, encontré que el Art Nouveau empezó a finales del siglo XIX y continuó al siglo XX. Empezó en Europa y siguió a los Estados Unidos. Contiene no solamente arte, pero también tiene diseño de interior, también tiene arquitectura, joyería, entre otras cosas. Así que el tema y la literatura que yo escogí fue el tarot o las cartas de tarot. Así que las cartas de tarot son unas cartas de baraja, una baraja de cartas que es para adivinaciones. Así se compone de 22 arcanas mayores y 56 arcanas menores. Así que arcanas menores, o mayores, perdona, son influencias kármicas que actúan en la vida de uno. Son reflexiones y lecciones que le ofrece a la vida. Así que estas cartas mayormente solamente son para como que darte una adivinación, a una lección, o darte como que contestaciones a preguntas que quizás tenga para su futuro, su carrera, etc. Las arcanas menores pues ayudan a describir nuestro estado de ánimo y darnos consejos. Así que la carta que escogí fue la luna, que es uno de los arcanas mayores. La luna en la astrología representa varias cosas, mayormente fertilidad y feminismo, la feminidad. También representa ciclo de estado de ánimo y la subconsciencia, y también representa la memoria. Así que el tarot de la luna visualmente se representa pues la luna y está iluminando un camino. También tiene, como pueden ver, un lobo y un perro que se supone que represente y simboliza aspectos salvajes que se han domesticado. Y la langosta que ven que está saliendo del océano representa la subconsciencia. ¿Ok? Así que, ¿puedes ir para atrás? Sí, no te preocupes.
Así que la carta tiene diferentes significados dependiendo de la posición que esté. Así que la carta representa, si está hacia arriba, quizá un significado o conexión con la mente subconsciente, y también puede representar quizá un peligro oculto. La carta hacia abajo o en reversa puede representar problemas imaginarios que pueden pues quizás creer que son reales, pero realmente no lo son. También puede representar ansiedad y desesperación. ¿Qué puede pasar? Así que dentro del movimiento que escogí, que es el Art Nouveau, mayormente el movimiento representa mucho lo que es la fauna, flora, aspectos delicados de la naturaleza, insectos, mayormente también lo que es las alas del insecto. Así que yo me basé mucho en lo que es el trabajo de Alphonse Mucha, y mayormente la inspiración no solamente fue su trabajo, pero fue la obra que ven aquí, que es el F. Championus, no sé cómo se dice propiamente, pero eso fue lo que escogí. Pero también, además de su trabajo, que mayormente usa lo que es la figura femenina, pues quise como que también coger lo que es temas que son como que la naturaleza o lo que es lo cósmico, como la luna, estrella, que él también en su obra pues también tocó. Y pues quise como que pues usar un poquito de mi propio estilo. Por eso usé mucho obras que son de ahora y de artistas que son modernas en mi obra. Así que aquí tengo los bocetos. Primero fui tratando de como que escoger como que elementos, como que, ok, quiero esto que sea así, cosas como la muchacha, el pelo, el frame, que quería que se sintiera como una carta como tal, y después quería ver cómo se viera pues uniformemente. Después que estuve como que pues visualizando y dije, ok, pues entonces pues pude finalizar lo que es la obra. Al principio usé lo que es un 3D render, un modelo, y después le empecé a como que cambiarla y tenerla pues como la quería, y pues y después la terminé. Así que esta es la obra final. Así, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Pues hola, buen día. Mi nombre es Natalia Carrasquillo. Yo voy a estar hablando sobre By the Light of the Killer. Está varias partes en inglés, me van a perdonar. Pero ese es el título de la obra que les voy a presentar. Para darle un poquito de background, yo me fui más por escoger el cuento primero. Cuando nos dan la opción de ver qué queremos utilizar, yo rápido siempre pienso en mi autor favorito, que es Edgar Allan Poe. Personas que sepan de él es un autor bastante viejo, es de los 1843, y él ha hecho varios cuentos cortos. Él es bien macabre, él es bien oscuro, él es romántico, pero todo cae en desgracia en todos sus poemas, no hay nada feliz en ellos. Y yo pienso que él tiene varios elementos visuales en su literatura, que es bien importante cuando estamos pensando en este tipo de trabajo. So, escogí lo que es The Telltale Heart. Difícil de contarlo. Pero el cuento es bien cortito. Es un par de páginas, 5 máximo, y habla sobre este serial killer, que no tenemos su nombre, no tenemos su descripción, pero él nos está tratando de convencer a nosotros, el lector, que él no está bien. Que él, para él, que él está bien en lo que está haciendo. Sus acciones están bien, él no es un hombre loco, la sociedad está loca, la sociedad no le entiende, y en sí nosotros somos la persona que lo está juzgando en todo el cuento. Para poder proyectar bien lo que es el estilo de Edgar Allan Poe, lo que es el estilo de este cuento, yo escogí lo que es el art noir o film noir. Es como la compañera Paula, es mayormente un género de película. Es de cine, personas que les gustan mucho las películas francesas lo van a reconocer, porque es literally French. Se describe como dark film, es una
Es un género del cine que empezó después del post-World War II. So, imagínate el mundo después de una guerra mundial. Es triste, es oscuro, la esperanza humana está por el piso. Nadie quiere estar aquí. El mundo, la economía está, sacho, nadie sabe. Y este tipo de película representaba eso de una manera un poquito más objetiva. No encontrábamos héroes. Teníamos siempre como que el morally gray hero, teníamos el female fatale, que es un personaje bien famoso ahora. Habla de personajes que no tienen que ser buenos para ser el héroe de su propia película. Y cuando ve eso y piensa Edgar Allan Poe, todos sus personajes son morally gray. Tú no tienes un personaje que decide hacer lo bueno. Tú no tienes un personaje que decide tener una mejor outlook in life. Ellos entienden que el mundo es gris. So, cuando quise representar este cuento sobre literalmente un hombre que está matando a su vecino anciano, qué mejor que usar un género de cine que mayormente representa eso. Algo un poquito más oscuro, toca la filosofía, y es bien importante visualmente tener esos elementos. Cuando tú tienes que pensar en estos proyectos, como un diseñador gráfico, tú tienes que pensar cómo tú puedes imitar este género. Imagínate como un proyecto cuando te ponen un pie forzado, como hicieron en la competencia anterior. Tú necesitas estudiarlo. Tienes que identificar cuáles son los elementos más importantes en ese género. So, vamos a pensar lo que es el dim lighting. No se ven bien la forma. Los personajes casi siempre están llenos de sombras bien oscuras, bien sharp. A las personas que ilustran o son animadores, imagínense en very dramatic lighting. Oscuro. Las sombras son totalmente negras. Los highlights son bien importantes y enfocados en darle forma a la cara. So, no vas a tener un clear picture. Siempre va a ser forma. Van a ser bien sharp. Otra cosa que es bien importante es que sea crime centered. Es que el crimen es parte de la narrativa. Si tú no tienes ese elemento, no podemos crear ni el cuento ni tener esa referencia del cine. So, ¿cómo yo podía involucrar el crimen total del cuento, que es cómo él mata a su vecino, y poder ilustrarlo en la ilustración final? Otra cosa también bien importante es el background. Para estas películas, muchas personas cuando las van a ver, la cámara está off-centered. So, tú nunca ves por total el stage de los personajes. El personaje es lo más importante. So, ¿cómo yo podía traer ese elemento tan crucial a una ilustración 2D cuando no tienes perspectiva? Para escoger cuáles eran los elementos, yo me fui literal. Yo busqué quotes dentro del mismo cuento que me daban una pista visual a que yo podía representar. Una bien importante es ese primer quote, habla del ojo. El anciano que era el vecino estaba ciego de un ojo, y esa fue la paranoia de nuestro personaje principal. Él pensaba que ese ojo era mágico y lo miraba y lo seguía y él lo odiaba y creó esa paranoia en él, que por eso él lo tenía que matar. So, ¿cómo yo podía involucrar visualmente un ojo azul, un ojo claro, un ojo que lo perseguía en todos sus elementos? El segundo quote habla de un single dim ray of light. Esto era como, imagínense las luces que tenemos ahora mismo en el stage, mirando enfocado al cadáver de su vecino. Porque era tan importante tener esa luz, porque era tan importante el poder ver y describirle a nosotros, el lector, cómo él lo está viendo. Eso es algo que yo puedo representar visualmente en la ilustración, que es bien importante para la escena, que es cuando él nos dice cómo él escondió el cuerpo y todas estas cosas. Para el final es como, el último quote es más como para saber cómo él lo está viendo, porque él está pensando que la luz es como un spotlight, diciéndole dónde él va a enterrar el cuerpo. Eso es bien importante para el personaje, dónde él está haciendo las cosas, cómo él lo está haciendo y cómo la luz lleva la historia visualmente. So, quédense pensando en esos elementos para cuando les enseñe ahora mismo los bocetos. Estas son las referencias que yo utilicé. Arriba pueden ver cómo la sombra en los personajes mayormente se usa. Tú nunca ves la cara de estos personajes en estas películas. Si les gusta el cine francés, van a saber que ellos nunca le hacen shots fijos a la cara de sus actores. Siempre es la espalda, siempre son las manos. Porque para ellos es más importante el feeling de ansiedad que tú reconocer quién es tu personaje. Eso era algo bien importante que yo quería traer.
Otra era The Third Man. Eso es un libro que salió para esa misma época. Esa ilustración de portada es icónica porque nunca sabemos si el Third Man está en la sombra, en el personaje o dentro del libro. Es como que a riddle in itself. Y esa composición se hizo bien famosa para este género de cine porque estas sombras después se usan nuevamente en lo que es el cine art noir. Eso es bien importante. Y lo último fueron los colores. Yo no tuve la oportunidad de utilizar mucho color porque art noir, entre que era blanco y negro, ahí no tengo opciones, y The Telltale Heart es bien mínimo. El único color que él representa es el rojo de la sangre y él habla del azul del ojo. That's it. No tenemos más colores que podemos empujar. So, ¿cómo yo podía usar colores sólidos que podían ayudar a la ilustración, pero que doesn't overcome it, ¿verdad? Porque estamos hablando de un tema y un género bien gris. Empezamos con los bocetos. Cuando yo presenté mis bocetos, yo traté de hacerlo lo más simple posible, que la idea fuera silhouettes, es bien importante para mí como ilustradora, y que fueran siguiendo como que el dim rate of light, ¿verdad? La puerta abriendo, cuando él está escapando de los policías, él abre la puerta solo un poco, para que no vieran the scene of the crime. Ese es el que está en la esquina. El otro era más como yo le imaginaba a él en ese punto de su vida, cuando él por fin decide, voy a matar a mi vecino y dejar mi vida totalmente normal atrás para enseñarle a nosotros, el lector, que no estoy loco. Mi problema fue cuando yo fui a escoger mi arte y lo presenté, al profesor le gustaron todos y me dijo que debo hacer 4 trabajos finales. No sucedió. Wasn't gonna happen. So, ¿cómo yo podía mezclar los elementos que a él le gustaba y los elementos que funcionaban en uno? Fue uno de mis retos, ¿verdad? Volvemos. ¿Cómo yo podía unir esa? So, decidí, vamos a hacer el personaje de él un poquito más en el forefront, representar el ojo, el corazón que él le quitan en el cuento y ver cómo yo podía jugar con la silueta. Nuevamente, lo presento, el profesor me dice, pues puedes hacer 2. Tampoco iba a pasar. Wasn't gonna happen. So, pero ese es el reto, ¿verdad? Cuando uno trabaja con un cliente, con un profesor y a usted le gusta lo que están haciendo, eso se refleja en los bocetos. Cómo tú puedes quitar y poner y decidir en uno es lo más difícil. So, yo decidí mezclarlo porque de verdad no tuve la manera de decidirlo y decidí utilizarlo todo y hacerlo ver más como un póster, como si esto fuera una película que están adaptando de este cuento. So, vamos a hablar un poco de la composición. Hice la silueta de nuestra víctima, aglomerando toda la ilustración. Nuestra víctima está mirando a nuestro personaje principal. El ojo de él es la luna que le dio la luz en ese momento cuando él por fin lo puede matar. So, tenemos la vista de nuestra víctima siguiendo a nuestro personaje principal que está en el medio. Lo hice ver más como a boss de mafia por las películas de art noir. Le puse el sombrerito de los 90, de esas películas icónicas de true crime. Quería que se viera así como una adaptación para esa época, ¿verdad? Le puse su suit, le puse su gun, aunque en el cuento es un poquito más viejo, claro, pero vamos a adaptarlo. Y lo quise ver en ese momento como en el boceto. Es un río de sangre en un lado, porque esta es la primera vez que él mata. No sabemos si él va a seguir, no sabemos si a él lo cogen, pero en el otro lado está la vida que lo llegó a ese punto. Quería ilustrar lo que él estaba en ese momento tan, para él crucial, porque él toma la decisión. Y después para nosotros visualmente es donde nosotros vemos y conocemos a este personaje. Yo creé esa tipografía, es algo bien cool, tú lo puedes hacer, Illustrator te deja. Y utilicé 2, utilicé una que tuviera, como pueden ver los piquitos bajando, es algo bien icónico de esa época, y más en los franceses. Los franceses les encantan las tipografías bien bold, y es algo bien que a mí me gusta, personalmente. Y traté de mezclarlo con algo que se viera un poquito más moderno y bastante legible para que fuera un póster, ¿verdad? Si quiero adaptarlo a una portada de libro, lo puedo hacer también. Y quise que el focal point fueran estos colores bold. Me limité, solo tengo 3 o 4 colores ahí, pero quería que fuera impactante visualmente al usar esta composición donde alrededor es negro. De verdad tenemos que esforzarnos en ver nuestro personaje principal. Y nada, espero que les guste. Gracias.
Ya ven por qué me impresioné cuando fui a la clase del profesor González y vi las presentaciones. Queremos un espacio de preguntas, así que por favor me dicen, le llevo el micrófono. Preguntas puede ser del concepto, de la parte creativa, de los movimientos en los que se inspiraron, etcétera, de cualquiera de los trabajos. Bien importante, se te quedó ese. Pues mira, antes de ir a preguntas, el proyecto termina en una sorpresa bien chévere. El día que nos reunimos en el conference, pues me la mostraron. Yo creo que ellos le van a hablar de eso para que vean las posibilidades que hay dentro de todo esto, dentro del arte, dentro del diseño y dentro de sus estudios graduados, ¿verdad? Que los van a elevar un poco de lo que tienen de bachillerato a su... Alguien dijo sí por ahí. Qué chévere. ¡Ay, qué bien! En agosto. Pues, ¿cómo? Exacto. Puedes ingresar a la maestría rapidito. Pues miren, chicos, ¿está aprendiendo? Sí. Como les habíamos mencionado, este fue nuestro trabajo midterm, ¿verdad? Terminamos en un high note, estábamos bien emocionados. Y la semana después el profesor viene de mí y me da una idea de que él ha tratado de hacerlo anteriormente y era de nosotros en esta clase. Esta clase es llena de ensayos. Es una clase donde nosotros tenemos que discutir movimientos del arte, aspectos del arte y poder criticarlos de una manera un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, porque es un forum. Eso es algo que se discute, es algo que no se hace mucho en bachillerato, pero se hace mucho en maestría. Y llevábamos semanas y semanas y semanas discutiendo el arte, discutiendo diferentes aspectos del arte y creando estos ensayos que para la clase nosotros pensábamos que eran bien fenomenales y el profesor también lo pensaba, ¿verdad? Y él me dice, Natalia, ¿y si nosotros hacemos un libro de todos los ensayos colectivos de la clase y lo publicamos? Y yo dije, no podemos porque tenemos 2 meses. Pero más lo pensé, se lo traje a Paola y el resto del grupo, volví a hablar con el profesor y después de verdad pensarlo, ¿por qué no? Nosotros estamos en una maestría, tenemos que sacar proyectos impactantes y proyectos que a nosotros nos gusten. ¿Y quién además de nosotros puede decir ahora mismo que en menos de 3 meses hicieron un libro? Pudimos organizarnos, fue difícil, no voy a mentirle, pero fue una experiencia tan bonita y tan interesante, porque es una cosa escribir, es otra cosa pensar que otras personas te van a leer. So, nosotros terminamos con este libro, que podemos pasarlo para que ustedes lo puedan ver. Se titula Tertulia, que es una conversación. Era lo que hacíamos en esta clase, tener una tertulia sobre el arte. Y está lleno de diferentes ensayos de todo el mundo en el salón, no solo nosotros 4, éramos 7 en total. Hay español, hay inglés, hay ensayos que son más cortos, hay ensayos que están más grandes, están cómo terminaron en este proyecto también, el proceso, la investigación que tuvimos que hacer. Y durante esos 3 meses nos dividimos en, yo pude hacer la portada y la contraportada, Alejandro pudo buscar la tipografía, ayudar con la composición. Una compañera que no está fue la que hizo el diseño como tal, lo hizo en Canva. Por favor, no nos maten los otros profesores. Estábamos tight y pues lo hicimos con lo que teníamos a la mano, ¿verdad? A veces no todos tenemos Adobe o a veces no todos tenemos InDesign, pero sí todos tenemos la internet y Canva es gratis. Hay que bregar. Teníamos eso y después tuvimos estudiantes del mismo grupo que dijeron, yo lo puedo editar. Y estuvieron leyendo hasta el último minuto, verificando esa gramática, verificando los espacios. Y fue un trabajo colectivo, un trabajo que casi nunca como estudiantes a veces tenemos el placer de hacer, ¿verdad? En la maestría uno piensa que va a ser bien individual, que tú solo vas a trabajar esos 2 años para ti. Y de verdad que no, tú estás en un field que es diseño gráfico, tú vas a trabajar con personas, tú tienes que saber colaborar. Y el diseño es algo para ser compartido. Tú estás creando algo que va a ser interpretado por otras personas. Y con este libro, salud. Y con este libro nosotros pudimos practicar eso. Y de verdad que espero que en la maestría se continúe a hacer estos proyectos así colectivos. Es una experiencia bien bonita y espero que les guste. Y ahora sí, si tienen una pregunta, nos dejan saber. Antes de continuar, para no dejarlas fuera, quiero la doctora Morales, directora del programa graduado,
Y Carmen Vega en la esquinita de Recursos Humanos, bien importante porque ahorita hablamos de los profesores para que sigan conociendo a todas las personas que laboran aquí en la institución y se puedan identificar. ¿Preguntas? Tienen que tener preguntas con esos trabajos tan bellos. Estamos aquí. Si tienen una duda de la maestría, pueden preguntarlo. Si están interesados en hacerla y no saben qué por qué hacerla. Natalia mencionó cosas muy importantes, que es lo del trabajo colaborativo. Muchas veces trabajamos individual, pero tenemos que diseño es comunicar, ¿verdad? Y comunicar en colaboración con otros, pues puede tener su parte un poquito más compleja, pero es totalmente también rewarding. Ya ve el trabajo que terminaron ellos, terminaron un libro, que es una publicación, es algo bien grande, ¿verdad? Para tú tener en tu portafolio y para tener en tu resumen. ¿Quién levanta la mano aquí? Es sobre el último trabajo. La parte que está haciendo como tipo luz, ¿de qué se refleja o qué es lo que, cómo te significa esa parte? Cuando yo estaba haciendo la composición, yo quería hacerlo ver como si él es el que puede apagar y prender esa luz. Esa luz representa la vida de nuestra víctima. Si la puedes ver, en la mano tiene la silueta del arma, so el gun, right? So de él sale cómo puede apagarse esa luz. Esa luz es nuestra víctima y es que fleeting es la vida de él, porque si él cierra el brazo, he pulls the trigger, esa luz ya no está. Y quería que también esa luz reflejara el cambio en el texto para que le trajera un poquito más de fuerza visual al cambio de lo que es el heart, porque de ahí es como él mata a nuestra víctima. So también es un truquito en composición para dirigir el ojo a donde quiero que vaya, que es al corazón del título. Anybody else? Chicos, aprovechen, yo me quiero quedar. ¿Preguntas? Profesora. Sí, primero que nada quiero felicitarlos a todos por su excelente trabajo y desempeño en el curso del profesor González. Me llamó mucho la atención lo de la publicación. Quisiera que abundaran un poco cómo decidieron, cómo fue el proceso, hablar un poco sobre eso para que otros tal vez tengan la misma oportunidad. Hello, ahí está. Pues, como dijo Natalia, no fue fácil. Fue lo más, para decir challenging, para mí por lo menos, y creo que para todo el mundo, fue el llegar a una idea colectiva y a tomar decisiones de manera colectiva. Realmente nosotros no tratamos de tener una persona que fuera como que el líder y que todo el mundo haga lo que diga el líder. Claro, teníamos el profesor y siempre estábamos buscando la aprobación del profesor, pero queríamos que todo el mundo se sintiera igualmente partícipe, igualmente relevante e importante su voz en el proceso. Y sí, después de que nosotros pudimos organizarnos y por lo menos dividir las tareas, por ejemplo, como digo, Natalia ya trabajó la portada, yo trabajé el índice y la organización de los trabajos, Kaylee y la otra, y Gabriela y la otra Paula trabajaron el diseño del libro, tipografía, edición. Después de que se pusieron esos roles, pues entonces ya de ahí es ponerte a trabajar. Y por lo menos este libro, ¿verdad? También hay que ser realista. Yo entiendo que se pudo realizar porque el grosor, ¿verdad? La mayoría del cuerpo de este libro ya estaba hecho, porque eran los ensayos que nosotros estábamos entregando a través del trimestre. Todos los ensayos hasta el midterm, que fue este proyecto, fueron los ensayos que se pusieron en el libro. Realmente lo que nosotros teníamos que hacer como trabajo individual era go over esos ensayos, editarlos, por lo menos yo como que una cosa es, pues yo estoy haciendo este ensayo para entregarle al profesor y está bien, y otra cosa es, este ensayo va a ser publicado y va a ser visto y leído por un montón de personas, y como que, espérate, yo tengo que asegurarme que sueno competente. Y pues ese proceso de revisión individual y después
grupal, porque como dijo Natalia, habían unas muchachas, creo que eran 2 muchachas, que estaban encargadas eran editoras, estaban encargadas de verificar todos los ensayos y asegurarse que no hubieran errores gramáticos, que la sintaxis estuviera correcta, que la organización, por ejemplo, una de las cosas que fue un poco challenging fue, nosotros teníamos citas en nuestros trabajos, entonces, cómo poder incluir este proceso de tener citas sin caer en problemas de derecho de autor, de copyright. Lo que nosotros terminamos haciendo era, ¿verdad? Mencionábamos la cita, poníamos un header, un número header, que tenía un footnote, y en el footnote pues teníamos esa referencia. Pero esa nomenclatura, ese método de organización tenía que ser igual en todos los ensayos. No podía variar uno que se ve así, uno que se ve así, porque todo tiene que verse coherente. Exacto. Pero yo creo que también hay que mencionar el grupo, hay que darle el aplauso y el crédito al grupo porque fue un grupo tremendo. Y yo siento que cuando uno tiene un grupo de personas que están dispuestas, que tienen las ganas y el compromiso para hacer este tipo de proyectos, se puede lograr. So, tiene mucho que ver con uno como persona y cómo uno, ¿verdad? Ejecuta en su carrera estudiantil, en su carrera de maestría, la responsabilidad, estoy buscando la palabra, pero se me fue, es como que Compromiso. las ganas de hacer algo, eso mismo, por decirlo de manera coloquial. Pero pues, como dice el refrán, where there's a will, there's a way. So, era ese will. ¿Eso contesta? ¿Sí? ¿Alguien más? So, ¿estás prendido? Ok. Te iba a preguntar, los 2 monstruitos de la esquina. Thought process. ¿Qué fue lo que más o menos te llevó a hacer ese diseño en específico? Mira, yo te voy a ser bien sincera. Estábamos en el medio de una clase del profesor y entonces yo no sabía que había que entrar progreso. Y yo estaba en mi... bueno, en ese momento yo tuve una situación y se pudo hacerlo virtual. No se puede hacer virtual ahora, pero en ese momento pues el profesor me dio el permiso de hacerlo virtual. Yo estaba en mi casa y mientras estaban discutiendo, yo estaba doodling, o sea, estaba pendiente a la clase, pero estaba en Photoshop doodling y eso fue lo que salió. Realmente me gustaría decirte que, bueno, sí busqué referencias. Siempre que yo voy a empezar a hacer un proyecto en general, lo primero que yo hago es abrir Pinterest. Porque en Pinterest es una buena herramienta para buscar referencias, colores, forma, estilo, you name it. So yo busqué esa referencia, ya la he buscado de antemano y otra cosa que yo encuentro bien interesante, y esto lo aprendí en otra clase de maestría, de la clase de proceso creativo con Viviana, se me olvidó el apellido de ella, Mestey, Viviana Mestey. Sí. Ella da la clase de proceso creativo y a mí me encantó esa clase, yo se la recomiendo a cualquier persona porque es una clase sobre estudiar el proceso de crear. Uno nunca se pone a pensar como que cuáles son los pasos, las etapas que uno tiene que pasar para poder crear algo y las diferentes maneras que pueden hacer, porque no todo el mundo tiene el mismo proceso. O cuando tú estás stuck, ¿verdad? Cuando todo el mundo ha tenido el momento del artist block, que uno se sienta, mira el canvas vacío y no sabe qué caramba hacer. Pues, ¿cómo uno puede tener herramientas para overcome that? Súper chévere. Y una de las cosas que ella nos mencionaba era que cuando uno está trabajando en un proyecto, uno no lo va a hacer todo de una sentada. Uno va un día yo me siento, empiezo a buscar referencias, las guardo, qué sé yo, después me voy, estoy haciendo mis cosas, estoy en la bañera, estoy pensando y digo, oye, eso es una buena idea para lo del esto. Así, como que durante tu día, tú tienes momentos pasivos porque tú estás como que en la rutina, pero in your brain, como que en the back of your brain, estás maquinando. Yo le digo que está cocinando. Está como que simmering. Y de repente, en el momento menos esperado, se te viene una idea. Y es bien importante como que, ay, se me viene esta idea, déjame escribirla o déjame como que guardarla. Porque entonces cuando me siento otra vez a trabajar, ya lo tengo. So, creo, no me recuerdo ahora, pero creo que ese diseño per se fue algo así. Yo había visto de antemano la referencia, plus
una cosa también bien importante, y esto aplica para todo el mundo, los diseñadores, los animadores, los de cine, ver cosas, exponerte a cosas. Escogí el horror cósmico porque a mí me gusta el horror cósmico ¿verdad? Yo sé de películas, de juegos, de cosas que ya yo tenía en mi bagaje artístico y entonces en este tipo de proyectos, de comfort. So, fue algo así. Yo me recuerdo, yo pensé, yo creo que se vea creepy y esta cosa de que se viera bien esquelético y bien como que pueda hacer cosas así, bien, por ejemplo, una inspiración tú puedes decir que es la nena de Grudge, que ella caminaba como que, y qué sé yo, pues yo quería que se viera creepy. Ese era como que el main thing. ¿Puedes poner el cartel acá? Ah, Lo que pasa es que no se nota, pero tiene las lágrimas, que son la lluvia. A mí me llamó la atención El cuando vi el otro. cartel más de cerca. el otro. Ahí. Ahí. Casi no se nota ahí, pero tiene los rayitos y las lágrimas. Sí, se ve Sí. bien chévere. También, ¿verdad? Además de que se viera creepy, yo traté de usar las caras, si tú vete para atrás, ahora sí, más atrás. Ahí, las figuras son las caras. Uno de mis referencias principales fue eso, y déjame decirte que fue bien difícil conseguir imágenes sobre esos personajes, porque como son personajes menores, no es como Guaban Sex o cualquiera de los otros dioses grandes de la mitología taína. Primero todo, que es bien difícil conseguir información de la mitología taína, lamentablemente, porque es una mitología tan rica en historia, en arte, me encanta, les sugiero que lo busquen. Pero entonces buscar información o referencias de esos personajes era más difícil. Esa fue la única imagen que yo encontré. Yo incorporé las cabezas. Las caras son las mismas caras, pero pues como que un poquito diferente la boca y eso. So, sí. Does that answer your question? ¿Alguna otra pregunta? Yo quería sí que Alejandro abundara sobre, él estaba explicando el día de la presentación, que su inspiración fue al revés de todos los demás, ¿verdad? Me encantaría que explicaras un poquito de eso. Bueno, como mencioné ahorita, a mí me encanta el expresionismo. Pero mi cerebro trabaja de otra forma. Yo primero escogí el movimiento y después fui buscando como que cosas que se puedan relacionar al movimiento. Y primero yo iba a escoger La Curandera, que es una canción que es de esta mujer que como una bruja puertorriqueña que te cura con el huevo y el alcohol y te escupe para quitarte esos espíritus malos. Y yo estaba como que no pega mucho con el expresionismo, como que pudiera como que hacer algo con eso. Pero cuando me recordé de esta novela que yo amo, dije como que, ok, con esto yo puedo hacer algo que impacte y muestre mucha emoción y dolor y sufrimiento. Y me razoné más con la obra, viéndome a mí mismo y por lo que yo pasé. Y eso fue algo como que bittersweet y me gustó mucho y espero como que continuar haciendo más obras así. Y puedo seguir abundando en la maestría. Gracias a esto he podido hacer tantas cosas, como que en el bachillerato hacía muchos proyectos y eran para prácticas y para mejorar, pero aquí este proyecto no termina en la clase, eso continúa. Ahora yo estoy haciendo una página web en la clase de Web Page Design, ahí puedo lograr hacer mi página web que es /portfolio/ un store. O sea, en eso en el bachillerato yo al principio no pensaba que iba a lograr hacer eso, pero en la maestría estoy logrando tanto y los profesores son tan y tan buenos y los de bachillerato fueron tan y tan buenos que estoy tan alegre como está terminando todo y me gusta el ambiente de la maestría, ha sido buenísimo, todas ellas han sido brutal. Leyendo el libro había una parte donde teníamos que hablar sobre la mujer en el arte. Obviamente yo era el único nene y viendo la perspectiva de todas ellas mencionaban cosas que yo no veía, cosas que nunca pensé que iba a ver y ellas lograron mencionar tantas cosas que yo me quedaba como que wow, eso es verdad, nunca me di cuenta de eso. Ellas podían ver cosas que yo no. Fue algo magnífico y me encantó. Y espero que a ustedes cuando lleguen a la maestría les encante porque está brutal. ¿Hay más preguntas? Tengo aquí y después el profesor Díaz.
Ok, la pregunta es, ¿pondrán a la venta su libro? Porque está bien interesante. Va a haber un libro, una copia de este libro en la biblioteca, que se la vamos a regalar a la institución para que ustedes lo puedan ver, y todavía no sabemos. Pero, pero sí va a haber una copia available, y estamos tratando de ponerlo también digital, que sea mediante QR code. Que el punto es que queríamos compartir, porque como dijo Alejandro, nosotros tocamos unos temas que en bachillerato casi nunca podemos hablar de eso, ¿verdad? Hablar de la mujer en el arte, uno de los ensayos habla de... ¿Cómo se llamaba él? John Berger, gracias. Y cómo él hablaba de la mujer en las pinturas europeas, óleo, y cómo las mujeres se veían como parte de la pintura, no era el focal point de la pintura, y cómo ellas se veían como el objeto para ayudar la historia, y no eran un elemento de la historia. Y nosotras pudimos, de verdad, Paula y yo fuimos una que no estábamos muy felices con ese tema, porque son temas en el arte y con uno como artista nunca toca, ¿verdad? Como la representación de la mujer, como la representación de una persona que se representa como mujer, ha sido visto por los artistas hombres, básicamente. Las mujeres no podían tener sus propios nombres en sus pinturas, tenían que usar un pseudonombre masculino, y cómo eso alteró la imagen de la mujer. Eso es algo también, personalmente, yo lo estoy utilizando en mi propia tesis de la maestría, en mi investigación, basado en ese tema. So, queremos que eso se pueda compartir, y hopefully después de la biblioteca tengamos otra manera de compartirlo. Ya tienes clientes. El profesor va a hacer una... Yo quiero añadir algo, Sí. rapidito. Es que, ¿verdad? Hablando de eso mismo, una de las cosas que también es interesante sobre las clases de maestría, especialmente las clases enfocadas en arte, como lo de foro graduado y también un poco cultura visual, nos hablan sobre los aportes artísticos de mujeres en la historia, porque como todos sabemos, la historia es según el que la cuenta, y por muchos años los que han contado la historia han sido los hombres. So, nosotros pensamos siempre en los grandes, en lo que sí, Picasso, Miguel Ángel, Michelangelo, sí, Miguel Ángel, exacto. So, siempre sabemos estos nombres que nosotros pensamos que son las personas más icónicas del arte, pero para cada uno de esos hombres hay un montón de mujeres que nunca fueron reconocidas. Y, ¿verdad? Yo le agradezco al profesor González, porque él siempre hizo importante darle relevancia a las personas, a las artistas mujeres, como por ejemplo, había una de ellas que no es Artemisia, la otra, la del surrealismo, se me olvidó el nombre. Irma Afklin fue quien uno puede decir que realmente empezó con el surrealismo, no Dalí. Pero nosotros pensamos en surrealismo, pensamos en Dalí. Nadie sabe de Irma. Pues eso es algo que yo encontré bien interesante, que también se abunda un poco en el libro. Voy con el profesor Díaz y después con González. Quería decir que era la misma pregunta del libro. Mira, ya tienen 2 ventas de libro. Tan rápido. Esto es algo que lo mencionamos en el conversatorio de la mujer. Cuando hace años atrás iniciamos en Atlantic, había un 4 o 5% de féminas. Ahora estamos como en un 30%. Así que se va evolucionando la mujer en estas carreras creativas que normalmente estaban, ¿verdad?, dirigidas por hombres. Ahora tenemos de todo. Les dejo con el profesor González. Sí, básicamente para redondear un poquito con respecto al libro, antes que nada, pues hay que felicitar a estos 7 jóvenes por ese crisol de ideas que ustedes pueden ver en ese libro. Así que yo los exhorto a que nos pongamos de acuerdo para imprimir más y que esté disponible para que ustedes puedan adquirirlo. El libro es interesante porque empieza con unas reflexiones sobre el arte como ¿verdad? Un modo de expresión de las emociones, ¿verdad? Un sentido, una visión del arte más íntima, más suprasensible y no solamente compositiva, que es la visión más popular. Luego se incorpora a la figura de John Peter Berger, que es este pensador inglés, el último de los grandes pensadores ingleses, que murió hace apenas 14 o 16 años, y se estudia cómo John Peter Berger veía la reproducción de la pintura a través de la fotografía y la reproducción de las imágenes
en la influencia de esa reproducción en nuestra percepción del arte del pasado. Y es bien interesante todas las reflexiones que ellos hicieron. Luego, lo que acaba de decir Paula, de cómo John Peter Berger veía la representación de la mujer en la pintura tradicional europea y cómo se comportaba esa imagen de la mujer para el artista europeo, que más bien a veces era como un objeto, ¿verdad? Un objeto de posesión, de dominio de quien tenía el dominio, que eran los hombres, y cómo a través de la historia la ideología dominante se ha encargado de suprimir eso, ¿verdad? Por ejemplo, Hilma af Klint fue la primera abstracta, la primera artista abstracta no fue Kandinsky, y la primera surrealista no fue Dalí ni André Breton. Entonces, pues, pero sin embargo los libros siguen saliendo sin que mencionen a Hilma af Klint. La primera universidad fundada fue por Fátima Afhiri en Marruecos, 200 años antes que Bolonia. Pero los libros siguen diciendo que Bolonia es la primera universidad. Y entonces, pues, naturalmente, vemos cómo a través de la historia, pues, las estructuras de poder siguen narrando y contando lo que quieren que escuchemos, ¿verdad? Y eso, el libro es bien interesante para poder descubrir todas esas tras bastidores, todas esas rúbricas de parte de la historia, ¿verdad? Con respecto a cómo nos ha sido narrada la historia. Y por eso quería darle estas pequeñas palabras, para que se interesen más en el libro, y exhorto a los jóvenes a que los pongan a su disposición. Muchas gracias. Pues quería saber si ustedes como estudiantes postgraduados tenían algunas recomendaciones o like things to keep in mind para estudiantes que estén planeando también hacer maestría. Ok, algo que me pasó a mí fue que yo empecé mi bachillerato en diseño de videojuegos y terminé cogiendo la maestría de diseño gráfico. So, prepárense para tener como que una pelea interna, porque yo amaba el diseño de videojuegos, pero me enamoré del diseño gráfico. Ahora me encanta el diseño gráfico y eso es algo que te debes preparar, porque puede ser que pienses una cosa y después vayas viendo más, y no es malo, porque ya ahora tengo un bachillerato en videojuegos y una maestría en diseño gráfico, o sea, tengo más skills ahora. Eso es algo que yo pienso que deben pensar y analizar. Paola, tú eres de fotografía, ¿verdad? Sí, eso funny story. Todos ellos son diseñadores, yo soy de fotografía. Pasa que fueron graduados, una de las clases que tú tienes que coger es como una general de maestría. Pero, funny story, yo soy del bachillerato de animación, yo soy profesora de animación 3D, tengo estudiantes aquí. Y estoy haciendo la maestría en fotografía, la cual tú pensarías, ¿what? ¿Qué es esto? Pero una razón por la cual yo cogí fotografía, ¿verdad? Yo le tengo mucho respeto al diseño gráfico. Estamos en este festival de diseño gráfico y fotografía, de los dos. Ok, sí. Pues está bien. Yo le tengo mucho respeto a los diseñadores gráficos. Yo he hecho trabajos de diseño gráfico, pero honestamente a mí en lo personal no me interesaba hacer una maestría en diseño gráfico. Entonces fue bien interesante mi trayectoria porque todo el mundo me decía, hazla en diseño gráfico, eres buena, hazla en diseño gráfico. Pero yo no quería, no me daba la gana. Entonces, cuando vi la de fotografía, ¿verdad? De todas las opciones que tenía, fue la más diferente que yo sentía para mí y que me intrigaba. Por ejemplo, sentía que era bien cercana al cine. A mí me encanta el cine. La composición, lo que es contar una historia con una imagen. Contar historias con luces. O sea, eso es una cosa bien loca. Y me encanta. Entonces, yo siento que no deberían tener miedo, ¿verdad? Como estaba diciendo Alejandro, no deberían tener miedo a querer hacer una maestría en algo totalmente diferente de lo que ustedes hicieron de bachillerato, porque en cierta manera yo veo eso como una ventaja, porque ahora tienes más skill sets. Ahora yo puedo buscarme un trabajo de algo de animación de la misma manera que puedo sacar fotos como un sidekick y hay más cosas. Aprendes más, ves las cosas de diferentes maneras, como, ¿verdad? Estudiantes de animación que
También, ¿verdad? Está lo de dibujar, concept art, hacer concept art de personajes o de ambiente. Uno trabaja mucho con la luz. Ahora que estoy en la maestría de fotografía, yo veo la luz totalmente diferente. Y eso es súper bueno, porque tengo un mejor entendimiento de cómo funciona la luz gracias a mi estudio en fotografía. So, realmente no tengan miedo de seguir tu corazón o tu gut. Como que lo que tú quieres tu gut, hazlo. Si te gusta lo que estás haciendo, vas a estar chilling. Si no te gusta lo que estás haciendo, va a pasar un mal rato. La verdad es que estas carreras se enlazan todas, todas las carreras que tenemos, diseño, se enlaza con fotografía, fotografía y cine, etcétera, videojuegos, con animación, se enlaza todas las carreras. Que no te va a dañar en nada aprender más, definitivamente, lo vas a poder usar a tu favor. Si yo te puedo añadir algo, todo lo que ellos dicen, ¿verdad? En el sentido de que you're adding a tu skill set. Pero un consejo definitivo que yo te puedo dar, busca qué dirección tu carrera tú quieres, ¿verdad? Si tú quieres, yo vine de animación, pero yo no animo, yo dibujaba, yo hacía character design, yo hacía visual development, yo hacía ilustración. Cuando me dieron la oportunidad de estudiar la maestría, yo tuve que decidir cómo yo puedo unir esos dos elementos y cómo yo quiero que mi carrera se siga a aplicarlo ambos, ¿verdad? Yo me encontré la tipografía, encontré que el diseño gráfico es llevar un mensaje. Y en animación lo primero que te enseña es que somos storytellers, ¿verdad? Nosotros estamos llevando un comunicado, una historia mediante animación, imágenes en movimiento. Ahora en diseño gráfico yo he tenido que aprender que yo puedo llevar un mensaje mediante colores, un branding, llevar una tipografía en específica para hacer una emoción diferente al producto que estoy haciendo y cómo tú lo puedes aplicar a lo que tú quieres after. Porque siempre pensamos en lo que estudio. ¿Qué viene después que tú estudias? ¿Cuál es la carrera? ¿Cuál es el market que tú quieres? Si te quieres quedar en Puerto Rico, ¿cuál es el diseño gráfico aquí o la fotografía de aquí y cómo tú quieres aplicarla, cómo tú quieres empujarla? Y ir pensando más allá de lo que es la maestría, porque la maestría es just a skill set que tú vas a utilizar en tu carrera después. Trata de pensar en qué tú te quieres añadir, en qué tú quieres aplicar lo que ya tú sabes y utilizarlo para abrirte otras metas que no habías pensado antes, que es lo que me pasó a mí también. Sí, quería añadir en esa misma línea a los estudiantes que son de primer y segundo año cuando llegan por primera vez a la institución, siempre les mencionamos que deben darse la oportunidad de madurar en lo que están estudiando. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a seleccionar mejor los cursos que vas a tomar y la dirección que tú vas a coger en estas carreras. Estas carreras, al ser creativas, son bien diversas y tú puedes dedicarte a tantas cosas. Ya entre ellos 4 he mencionado un sinnúmero de diversas carreras que hay dentro de diseño, dentro de fotografía. Así que deseen la oportunidad de madurar para que se hagan unos expertos en un área en particular y lo que aprendan por el lado es un bono, por así decirlo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, es que cuando vi la obra de Alejandro, vi que había un lazo emocional bastante como que marcado, especialmente con los temas de transformación y situaciones fuera de nuestro control. Y pues quería saber si en las demás obras también pues existían esos tipos de enlaces emocionales, porque sé que pues por lo menos con la obra de Paola pues también tenemos los temas de huracanes y pues en años recientes, pues eso ha sido pues algo que ha estado bastante cercano a nosotros. Al igual que pues lo del tarot, que pues representa incertidumbre, también se puede relacionar con situaciones fuera de nuestro control. Y pues sí, quería preguntar si ustedes tenían alguna enlace. Cuando yo hice la obra mía, yo definitivamente tenía como que un vision. Mientras la estaba dibujando, I guess I felt like yo siempre he tenido como que una conexión con la luna. Es misteriosa, es como que femininity and todo eso. Y yo como que I want this to be very me. Quería que representara lo que me gusta de la luna y todo lo que significa la carta de tarot, como
la subconsciencia, memoria, etc. So, when I was designing her, I wanted it to like reflect no solamente lo que me gusta, pero a part of me. Un comentario que mencionó el profesor Milton González cuando estaba haciendo la obra, dijo que ese pelo no necesariamente es Art Nouveau, pero es moderno. Y pues a mí me encanta dibujar el pelo, como lo hice en la obra, so I'm very proud of it. Así que sí, I wanted esta obra ser una reflexión de cómo yo visualizo mi arte y cómo visualizo like el mundo, etcétera. I don't know si eso contestó tu pregunta, pero ya. Yo debo ser sincera. Yo no pensé en eso, pero lo encuentro interesante porque mencionaste María. Y definitivamente yo creo que nosotros como comunidad, como puertorriqueños, como país, colectivamente tenemos un trauma, ¿verdad? Con esta cuestión de los huracanes, de los fenómenos y de cuán preparado, ¿verdad? Nosotros estamos como país para poder manejar este tipo de situación. Y yo sí te puedo decir que en términos de inspiración, al principio, cuando pensé en esta idea, nosotros habíamos ido en una gira para el Museo de Arte de Puerto Rico con parte de mi clase de proceso creativo con la profesora Viviana. Y hay en el Museo de Arte de Puerto Rico, el que está en Santurce, no sé si han ido, pero hay una obra bien grande que tiene diferentes estampas que representan canciones de plena. Y es una obra bien grande. Entre ellas estaba Temporal. Estaba Mataron a Elena, El Temporal, Santa María. Entonces, es como que todo este collage de diferentes representaciones visual de letras de plena. Y ¿verdad? Entre ellos pues estaba Temporal y era como que este monstruo grande así que te va a venir a comer. Era bien diferente al mío, era como parecía como un fantasma verde, como una nube. Es bien interesante, deberían ir al Museo de Arte de Puerto Rico, deberían inspirarse y ver las obras de nuestro país. So, yo tenía esa semilla. Y después cuando venimos con este proyecto, lo pensé, yo dije, diablo, yo puedo hacer algo bien cool con esto. So, conscientemente, no siento que tenga una conexión personal, o por lo menos conscientemente no lo pensé. Simplemente pensé que era un concepto interesante y pues lo quería hacer, me lo sentía cool. Pero quizás de una manera inconsciente, sí. Quizás de una manera inconsciente este sentido de powerlessness que yo tuve y que yo sé que todos nosotros tuvimos cuando nos encontramos en esa situación y el miedo que nosotros tenemos ahora cada vez que dicen que va a venir un huracán por ahí, es como que yo creo que estaría mintiendo si subconscientemente eso no es algo que afecta mi visión y mi percepción como artista. So, interesante. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que estamos. Muchísimas gracias por venir, ser parte de esto, hablarle a los estudiantes, a los profesores de su experiencia, todos los trabajos emotivos. Muchísimas gracias a todos por venir. Lo esperamos mañana en las charlas de mañana y en la Feria de Color. Un aplauso otra vez a ustedes. Porque